Uno de los grandes misterios de la historia es ¿qué pasó con Anastasia Romanov? De hecho, si le preguntas a cualquier friki de la historia, probablemente te diga que ese tema es su imperio romano. La noche del 17 de julio, la familia Romanov fue asesinada por los bolcheviques, acabando así con la dinastía de los zares. Pero hay quien dice que una de las hijas sobrevivió. ¿Esto es realmente cierto? Y de ser así, ¿cómo lo hizo para escapar? ¿Dónde está ahora? ¿Y cómo se puede demostrar si una persona es o no Anastasia? Pequeño paréntesis, he escuchado podcasts y vídeos en los cuales pronuncian el nombre de Anastasia como Anastasia y otros en los cuales lo pronuncian como Anastasia, con lo cual, como a mí lo que me parece más natural es Anastasia, lo voy a pronunciar de esta forma. Pero si hay alguna persona que sabe ruso que me puede confirmar si es Anastasia o Anastasia, por favor que me lo deje en comentarios para así también resolverme la duda. Contexto histórico. Nos vamos hasta Rusia del año 1917. En marzo de este mismo año, en Petrogrado, que era la capital de aquel momento y la actual San Petersburgo, había un ambiente bastante caldeadito, ya que se estaba empezando a manifestar lo que posteriormente se convertiría en la Revolución Rusa, porque el pueblo pues llevaba bastante tiempo, bastante regu, muriéndose de hambre, viviendo en pobreza, etc. Además que también habían pasado la Primera Guerra Mundial, con lo cual estaba un poco chungo todo. En ese momento, como cabeza del país, estaban los zares, que eran los emperadores de Rusia. Más concretamente, y en este caso, era Nicolás II de Rusia, de la familia Romanov, que seguro que os suena, y que además llevaba siendo la Casa Real de Rusia durante más de 3 siglos. O sea, esa gente estaba ahí y no se movía desde hacía un porrón de tiempo. Pero a causa de la revolución, Nicolás II es forzado a abdicar el trono en febrero de ese mismo año. Pero eso no era suficiente para los bolcheviques, ellos querían más. Querían hacer desaparecer cualquier rastro de la familia real y de su dinastía. Los bolcheviques, por cierto, eran una fracción del Partido Obrero. Bueno, de hecho, los bolcheviques eran la mayoría del Partido Obrero. Bolchevique en ruso significa miembro de la mayoría. Y estaba liderado por Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Vladimir Lenin, que seguro que suena un poquito más. La cuestión es que acaban secuestrando, por así decirlo, a el zar y su familia, es decir, a Nicolás II, a su esposa Alejandra Fyodorovna y a sus 5 hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alejo, al cual por cierto vamos a llamar Alexei porque es mucho más conocido por este nombre. Aunque hoy de estas 7 personas nos vamos a centrar en las 2 últimas, es decir, en Alexei, porque aunque fuera el menor de todos los hermanos, era el heredero al trono por el simple hecho de ser chico, y también en Anastasia, porque es la gran protagonista de este misterio. Antes de hablar de lo que sucedió esa fatídica noche del 17 de julio, y también dejando la política a un lado, quiero decir que esta familia real era una familia muy familiar. Es decir, Nicolás y Alejandra, el matrimonio, se querían mucho, y esto, por cierto, se reflejaba en algunas cartas, como por ejemplo una en la cual ella, tras prometerse, le escribe: «Seré tuya para siempre, eternamente. Soñé que era amada y desperté para comprobar que era cierto». Hay cartas donde incluso, y esto me pareció muy curioso, hablan como con cierta naturalidad de la regla de ella, que también es cierto que era un tema de importancia dinástica y de herencia, porque al final en la realeza este aspecto, es decir, el cuerpo y la menstruación de la esposa del rey tiene mucha importancia si estás esperando que se quede embarazada del heredero al trono, pero en estas cartas era algo como mucho más natural y como casi una conversación que yo creo que muchas parejas han tenido, como de él diciéndole a ella en plan de: oye, espero que no te duela mucho, espero que no te encuentres muy mal y tal. Si queréis leer estas cartas, hay un libro que os voy a dejar en pantalla por si sois un poquito cotillas, que no os juzgo. Pero bueno, aquí lo tenéis. Incluso él había tenido pues otras relaciones y otras novias antes que Alejandra, pero una vez empezó a salir con ella, dejó todo eso atrás. Es decir, no tuvo ninguna amante conocida, que sé que es lo mínimo, pero claro, es que estoy tan mal acostumbrada con los Borbones que es que esto me sorprende, ¿sabes? Y con sus hijos un poquito igual, es decir, el zar ejercía de padre y eran pues una familia bastante unida. De hecho, los niños tenían como tascas, ¿cómo se dice en castellano? Como deberes o como... ¿Cómo se dice? Tascas en castellano. Encargos, no. Tareas. Es decir, tenían que hacer la cama, recoger su cuarto. Y sé que muchos ahora mismo estaréis diciendo: oye, yo también hago todo esto y a mí nadie me hace un vídeo como este. Pero lo que quiero decir es que, aunque fuera una familia real, no os imaginéis a los típicos niños malcriados, caprichosos y que no mueven un dedo y es como: tú, señorita de servicio, hazme la cama. No, no eran así. De hecho, una de las grandes críticas que recibió Nicolás era que no tenía el temperamento necesario para gobernar, cosa que demuestra mucho más pues esta actitud más dócil y más complaciente que tenía él como padre y cabeza del Estado. Lo que pasa es que, claro, si has de gobernar, pues lo mejor no será así. Pero bueno. Fusilamientos. La noche del 16 de julio, tras pasar 78 días en esta mansión
que se convirtieron en prisión, los bolcheviques de madrugada despiertan a los Romanov, les ordenan que se vistan, que recojan sus cosas, que los van a mover a otra localización. Cosa que ya había sucedido antes desde que habían sido capturados por sus captores y ya les habían movido de localización con la promesa de que no les iban a matar. De hecho, hay fotografías de la familia bajo este cautiverio que, si tú no sabes el contexto, parece fotografías normales de la familia de vacaciones casi. Así que, por órdenes de los bolcheviques, Nicolás II baja al sótano junto a su esposa y sus 5 hijos, que en aquel momento tenían entre 14 y 23 años, y también junto al perrete de la familia. Además, los bolcheviques también reunieron allí a los sirvientes que había en la casa, porque aunque los Romanov estuviesen secuestrados, por así decirlo, gozaban de ciertos servicios que llevaban a cabo estas personas que los bolcheviques también reunieron en este sótano. Estos eran el médico de familia, la doncella de la emperatriz, el cocinero y el criado. Y de golpe se hizo el silencio y se les leyó en alto este mensaje. La Dirección General Soviética, satisfaciendo la voluntad de la revolución, ha decretado que el antiguo zar Nicolás Romanov, culpable de incontables crímenes sangrientos contra el pueblo, debe ser fusilado. Y allí es cuando la familia Romanov se dio cuenta del destino que les esperaba. Ya que, aunque la orden de fusilamiento estaba solo dirigida a Nicolás, al padre, al zar de Rusia, todos ellos eran una amenaza para la revolución soviética. A Nicolás, tras escuchar esto, tan solo le dio tiempo a soltar un simple y confuso ¿qué?, ya que enseguida empezaron a disparar. Se supone que cada captor tenía como una persona asignada a la cual debía disparar. Lo que pasa es que muchos de estos no querían disparar a las niñas. Así que hubo un poco de caos en esos fusilamientos. La mayoría de los disparos fueron dirigidos a el zar, a Nicolás II, seguidamente de su esposa la zarina. Pero cuando ya llevaban varias rondas de disparos, de fusilamientos y tal, la sala se llenó de humo y ya no sabían a quién disparaban y si seguían vivos o no. De hecho, algunos de estos captores empezaron a disparar entre ellos, hiriéndose en el acto. O sea, un lío. Era un lío eso. Algunas de las hijas de la familia seguían vivas porque cuando les dijeron, oye, recoged vuestras cosas, ellas escondieron y cosieron algunas de las joyas de la familia en su corpiño. Más que nada porque si lograban escapar de eso, poder tener algo de riqueza con la que poder continuar con su vida. Lo que, sin saberlo, habían conseguido formar como una especie de escudo que evitó la mayoría de las balas. Lo que pasa es que uno de estos captores borrachos se le fue un poco de las manos y al verlas vivas las empezó a acuchillar. Les acuchilló con la bayoneta, que es como este cuchillo o este puñal que tiene algunos escopetas o pistolas, no sé cómo se llama, pero bueno, esto que veis en pantalla. Pasaron 20 minutos de pólvora, disparos, confusión, apuñalamientos, golpe y sangre, y se volvió a hacer el silencio. La familia y sus sirvientes habían muerto. De hecho, mirad esta imagen de cómo quedó la pared del sótano. O sea, está llena de boquetes, de huecos y de disparos. Lo que pasa es que ahora tenían órdenes estrictas de que debían de hacer desaparecer los cuerpos, porque nadie se podía enterar de lo que había sucedido en ese sótano. Y no sé si era porque iban borrachos, porque estaban estresados o porque no lo hicieron bien, pero la cosa es que fue todo un poco chapudas. De ahí justamente nace como este halo de misterio alrededor de los más jóvenes de la familia Romanov. Os cuento. Se pasaron 3 noches yendo y viniendo al punto donde habían dejado los cuerpos para intentar probar diferentes métodos para deshacerse de ellos. Primero intentaron meterlos en una mina que hicieron explotar con granadas, pero no funcionó. Creo que las granadas no explotaron, no sé, pero la cuestión es que la mina quedó intacta, con los cuerpos incluidos. Así que los bolcheviques optaron por llevar estos cadáveres a otra localización. Lo que pasa es que de camino la camioneta se les queda trabada en el fango, así que los arrastran hacia dentro del bosque, en un sitio donde les echaron ácido, los quemaron y enterraron los restos en 2 fosas separadas, con la intención de que si alguien descubría alguna de las 2 fosas, como que no ataría cabos, porque de repente descubrirían una fosa con cierta cantidad de cuerpos y de repente otra con 2 cuerpos más. Bueno, se supone que es para confundir a la persona en el caso de que esas fosas fueran descubiertas. Es decir, que si tú abres una fosa por donde vivían los Romanov y de repente ves 7 cuerpos, 2 de adultos, de hombre y mujer, y los otros 5 son de personas más jóvenes, 4 chicas y un chico, puede ser que lo llegues a relacionar con los Romanov. En cambio, si encontrabas una fosa y después otra y los números no te daban, quizás no atabas cabos y de esta forma disimulaban un poco lo que habían hecho. Acordaos de este lío de fosas porque es importante. Misterio. No tardaron mucho en surgir algunos rumores de que Anastasia había sobrevivido a este ataque. ¿Y por qué Anastasia y todos sus hermanos? Pues no se sabe muy bien por qué, ni tampoco se sabe de dónde surge esta idea de que quizás uno de los hijos de los Romanov había sobrevivido. Pero hay algunas teorías, como por ejemplo, hay quien dice que era para que los prozares, por así decirlo, tuvieran esperanzas y siguiesen luchando contra la revolución.
Y hay otras explicaciones que dicen que esta teoría surgió de los mismos bolcheviques para que no sonara tan brutal el asesinato. Como que empezaron diciendo en plan de no, solo hemos fusilado a Nicolás II y después ya, bueno, quizás se nos fue un poquito de las manos, pero mira, ¿sabéis qué? Anastasia ha sobrevivido. Además también corría el rumor de que el captor, que era encargado de mover los cuerpos, cuando se le estancó el coche en el fango, de repente oyó que algo se movía y como que gimoteaba. Se supone que era Anastasia, que seguía viva porque las joyas del corpiño le habían protegido. Y él, al ver ese rostro lleno de confusión, horror, miedo y dolor, decidió auxiliarla y ayudarla a escapar, haciendo así honor a su nombre, ya que Anastasia significa resurrección en griego. Quizás incluso de ahí surge la teoría, no lo había pensado. Bueno, da igual. La cuestión es que estos rumores se convirtieron en una leyenda que duraría durante todo el siglo XX, más que nada porque no se encontraban los cuerpos. Pero, ¿es verdad eso? ¿Sobrevivió realmente o qué pasó? Anastasia nació en el 1901, es decir, todo esto que os he explicado, ella lo vivió con 17 años y era, como os he comentado, la penúltima de todos los hermanos, siendo la hermana más joven, seguida de su hermano Alexei. Impostoras. Los rumores de que Anastasia había sobrevivido se avivaban todavía más porque había mujeres que decían y juraban y perjuraban que era la mismísima hija del zar. Vamos a hablar de algunas de ellas y vamos a ver si realmente es así. Si alguna de estas misteriosas mujeres realmente era Anastasia Romanov. Nadezhda Vasileyeva. Perdón por la pronunciación, pero es que es un nombre que no sé cómo se pronuncia. Espero haberlo hecho bien. Lo he intentado hacer lo mejor que he podido. Pero la cuestión es que era una mujer que no sabemos bien su fecha de nacimiento, pero que decía ser Anastasia en alguna de sus cartas. La primera vez que sabemos algo de ella es en el 1920, cuando es arrestada en Siberia por los bolcheviques y la meten en un gulag, que es un campo de concentración soviético, como un campo de trabajos forzosos, y después la movieron a un hospital prisión. Para intentar salir de allí empezó a escribir al rey Jorge V de Inglaterra, y en esas cartas le imploraba a ayudar a su prima, Anastasia, a salir de prisión. Es decir, ella misma decía que era Anastasia, cosa que me parece un poco peligroso si acabas de ser arrestada por los bolcheviques. Quizás no es lo mejor, quizás no es una buena idea decir que eres Anastasia Romanov, ¿no? Después se retractó y decía ser la hija de un comercial de Letonia, pero después volvió a decir que se trataba de Anastasia Romanov. Finalmente falleció en un sanatorio mental con 71 años y el director de este sanatorio decía que ella estaba completamente cuerda, menos por el hecho de que decía ser Anastasia. Yo sinceramente no soy quien para juzgar el estado mental de esta persona, más que nada porque pienso que era un intento desesperado de salir de ese gulag, de esa prisión, y la verdad es que no la culpo. Eleonora Kruger. Este caso a mí me parece fascinante, ya veréis. En el año 1922 llega a un pueblecito de Bulgaria llamado Gabarevo una misteriosa mujer que decía llamarse Eleonora Kruger, aunque todos la llamaban Nora. Sorprendía mucho porque era una mujer muy culta, muy inteligente y con muy buenos modales. Sabía tocar el piano, hablaba varios idiomas, leía muchísimo y enseñaba a los niños del pueblo. En su mejilla y en su cuello tenía una cicatriz que parecía haber sido provocada por un arma de fuego, pero que siempre intentaba ocultar con un pañuelo. Además también dicen que tenía algunas heriditas en el pecho y tal. Como os he dicho, ella daba clases y enseñaba a los niños del pueblo, y a estos niños les explicaba que en un momento de su vida ella se bañaba en una bañera dorada y que tenía una mujer de servicio que la peinaba y la arreglaba. Además, poco tiempo después hospedó a un hombre en su casa llamado George Judin, que tras pasar unos años allí falleció con unos síntomas similares a la hemofilia, una enfermedad que también padecía el heredero al trono Alexei. Además, también hay que añadir que un militar ruso que se encontraba justamente en ese pueblecito de Bulgaria empezó a decir que él tuvo una labor muy importante relacionada con la familia Romanov, que a él se le encomendó la labor de ir a sacar a los dos hijos más jóvenes de la familia de esa casa antes de ser asesinados y esconderlos. Pero al intentar huir en barco, Anastasia sufrió un disparo por parte de los bolcheviques. Y aquí el pueblo empezó a decir: un momento. Sospechaban que quizás aquella nueva inquilina y nueva huésped del pueblecito podía ser Anastasia Romanov, pero la cuestión es que la cosa se quedó allí porque Nora falleció y de ser Anastasia se llevó el secreto a la tumba. Me parece curioso este caso en particular porque es como el único caso de impostores de los Romanov en el cual ninguno de los dos dice ser parte de la familia. Ninguno de los dos dijo: hey, yo soy Anastasia, hey, yo soy Alexei. Pero simplemente tenían ciertas similitudes que hizo saltar las alarmas a los vecinos de ese pueblo. Por eso me parece curioso. Eugenia Smith. En los años 60, Eugenia Smith publicó un libro llamado La autobiografía de H.I.H., la gran duquesa Anastasia Nikolaevna de Rusia. Es decir, una supuesta autobiografía de la hija del zar tras haber escapado de la masacre que acabó con toda su familia esa fatídica noche. Ella dice que tras esos brutales 20 minutos de golpe,
recuperó la conciencia y se despertó justamente en esa fotografía que os he enseñado antes, en esa sala, en ese sótano, y fue rescatada por una mujer misteriosa que la llevó a su casa y la cuidó hasta que se recuperó. Cuando ya tenía buena salud, fue acompañada por 2 hombres hacia el oeste, hacia Serbia, y uno de estos soldados, Eugenia decía que era Alexander, que efectivamente era uno de los soldados que había estado en esa casita, en esa casaza de Ipatiev, que es la casa donde pasaron sus últimos días los Romanov. Eugenia se casó con un hombre croata llamado Marijan Smitiesko y tuvo una hija que falleció de pequeñita. Finalmente se divorció y se mudó a Chicago, donde empezó a vivir en una casa que llenó de iconografía ortodoxa, que era la religión de los Romanov. Pero ¿qué pasa? Vais a flipar. Que un periodista consiguió localizar a este Marijan, a este supuesto marido de Eugenia, y que efectivamente pues era un hombre croata, pero ¿cuál fue la sorpresa del periodista cuando se lo encontró viviendo en una casita humilde en Croacia junto a su esposa? Este le dijo que jamás había oído hablar de ninguna Eugenia, ni de nadie que se hubiese ido a vivir a Chicago, ni que tampoco había estado casado antes de esta esposa con la cual se encontró el periodista. Y que lo único que quería, y cito textualmente, es que le dejasen en paz con sus vacas. Le comprendo perfectamente. Claro, si ya el tema de un matrimonio con un hombre croata, un tal Marijan, es mentira, imagínate tú el hecho de que ella afirme de que es la mismísima Anastasia. Hombre, pues la cosa flaquea un poquito. Además, su fecha de nacimiento también baila un poco porque hay registros que dicen que nació un 25 de enero de 1899 en Hungría, pero que enseguida la cambió para afirmar que había nacido un 18 de junio de 1901 en San Petersburgo, para coincidir con la fecha y la localización del nacimiento de la duquesa. Es que es fuerte porque incluso sus amigos de Estados Unidos, de Chicago, dicen que cuando celebraban su cumpleaños lo celebraban en junio, no en enero. También empezaron a comparar imágenes con Anastasia y a ver, sí que tenían ciertas similitudes, pero no eran del todo iguales. Incluso había gente conocida que había interactuado, vivido y estado con la familia Romanov que decía que es que no se parecía absolutamente nada, pero ella seguía en sus 13, es que es muy fuerte. Estas afirmaciones de que Eugenia Smith era Anastasia Romanov llegó a oídos de un familiar de los Romanov que, movida por la curiosidad, la esperanza y quizás un poquito de escepticismo, le propuso reunirse con ella en 3 ocasiones diferentes, pero las 3 fueron rechazadas por Eugenia. Eugenia justifica esto diciendo que no podía reunirse con ella porque es que estaba demasiado nerviosa. Además, otros familiares que habían estado en contacto con los Romanov, como por ejemplo los hijos de aquel médico que también murió en ese sótano junto a la familia Romanov, pues sus hijos que habían estado en contacto con la duquesa decían que ella no se parecía absolutamente a Anastasia. Porque además ellos creían en la veracidad de otra persona, de Anna Anderson, que es otra mujer que también decía ser Anastasia Romanov y de la cual ahora hablaremos. Pero la cuestión es que, claro, todo esto provocó un beef entre Eugenia y Ana, porque claro, si Ana decía ser Anastasia, entonces Eugenia no podía serlo y viceversa. Entonces, ahí hubo un beef, pero un beef heavy. Nivel que si hubiese existido Twitter, se hubiesen enviado pullitas por Twitter. Por ejemplo, hubo un momento en el cual Mikhail Golonevsky, que decía ser Alexei, es decir, decía ser el heredero al trono, el hijo de Nicolás II y el hermano de Anastasia, se reunió con Eugenia Smith, que decía ser Anastasia Romanov. ¿Y qué pasó? Pues que ambos se abrazaron emocionados y afirmaron mutuamente la autenticidad del otro. Claro, ¿qué vas a hacer, no? En plan, te has encontrado ahí con tu supuesto hermano, pues bueno, vamos a abrazarnos y vamos a llorar. Aunque Eugenia había afirmado ya que ella era la única superviviente, con lo cual era como que estaba negando su propia verdad. Y bueno, es que es un lío esta historia. Vaya cuadro. Esto a Anna Anderson le rayó mogollón y dijo que Eugenia era un fraude y que eran unos mentirosos los dos. Además, después Eugenia Smith dijo que Michael mentía. No sé bien qué le hizo cambiar de opinión, pero él mantuvo, por siempre de los siempre, que Eugenia efectivamente era Anastasia. Un cacao aquí de impostores que flipas. Pero espérate, porque después este hombre dijo que su hermana, a.k.a. Eugenia, a.k.a. la que decía ser Anastasia, había muerto en Nueva York, supuestamente en un asesinato planeado por unos hombres poderosos, entre los cuales estaba algún miembro de la familia Rockefeller, pero es que Eugenia seguía viva, vivita y coleando, murió 30 años después, no sé por qué. Mikhail dijo, es que no sé, me duele la cabeza con este caso y esta gente. Eugenia falleció en el 97 y fue enterrada siguiendo la tradición ortodoxa, una religión para la cual los Romanov son santos y están canonizados, o sea, imaginaos el nivel, y ella se encuentra en una tumba bajo el nombre de Eugenia Smitiesko y con la fecha de nacimiento de Anastasia. Hasta su muerte ella afirmaba que ella era una Romanov, pero se negó rotundamente a donar cualquier tipo de muestra de sangre, ADN que pudiese confirmarlo en el futuro. Anna Anderson. Ahora bien, ¿quién es esta Ana con la cual tenía beef Eugenia? Pues os cuento, y es muy interesante. Nos vamos hasta Berlín, donde una mujer intenta quitarse la vida saltando al río, pero la policía la consigue rescatar y la envía a un hospital mental, a un sanatorio,
Ella se niega rotundamente a identificarse ni a decir su nombre, con lo cual la conocen como la señorita desconocida o Fräulein Unbekannt, en alemán, por si había alguna duda. Y ella decía que si la gente supiera quién soy, no estaría aquí, como insinuando que si ella revelase su identidad se pondría en peligro. Después de eso, ya empezó a usar el nombre de Anna Anderson, pero en el año 1922 empezó a afirmar de que era Anastasia Romanov. Esto llamó la atención a muchísima gente, especialmente a aquellos que conocían a la familia de primera mano o que directamente formaban parte de ella, y la verdad es que recibió opiniones bastante dispares. Había gente que confirmaba que se trataba de una impostora, pero otros que confirmaban la identidad de Ana, es decir, de Anastasia. Bueno, de Anastasia no, porque ellos creían que se trataba de Tatiana, hermana de Anastasia. ¿Qué pasa? Y cuando una amiga de esta Tatiana fue a visitarla, dijo, es demasiado baja como para ser Tatiana. Y ella, o sea, Anna Anderson, respondió, he dicho que soy una duquesa, pero no he dicho que fuera Tatiana. Y allí, vaya tía, ¿eh? Y allí es cuando surgió la idea de que quizás no era Tatiana, sino Anastasia. Dicen que una enfermera rusa cogió un periódico donde había una imagen de la familia Romanov en portada y se lo mostró diciendo, sé quién eres, a lo que Ana respondió, cállate. Entonces, claro, para apoyar esta teoría se necesitaba un poco de backstory, de flashback, de evolución del personaje, de cómo había llegado Anastasia hasta allí y a Anastasia en convertirse en Anna Anderson. Entonces, se empezaron a correr unos rumores muy curiosos y muy interesantes que, de ser ciertos, podrían formar parte de la Semana del Amor, pero es que dudo mucho que fueran ciertos. Os cuento. Decían que Anna Anderson / Anastasia se había enamorado de un soldado bolchevique, por eso la salvó del fusilamiento y que habían huido juntos. Pero este soldado se metió en una pelea callejera, murió y Anastasia / Anna Anderson no podía superarlo. Con lo cual intentó suicidarse en un canal de Berlín. Ay. Anna Anderson tenía cicatrices en su rostro y en su cuerpo y además, según el personal del hospital, hablaba un alemán con cierto acento ruso. Pero pese a tener este acento, ella no podía comunicarse en este idioma, que era básicamente la lengua materna de Anastasia. Además, también empezaron a correr diversas imágenes que comparaban los perfiles de las dos chicas, diciendo que se parecían demasiado como para ser una simple casualidad. La historia empezó a coger bastante inercia y Anna Anderson empezó a llamar la atención de mucha gente. The identity of the woman who claimed to be Anastasia became the subject of a vicious feud among the surviving Romanovs. Political intrigue and the prospect of a huge inheritance played a major role in the dispute. For the next 20 years, her life was unpredictable and erratic. She spent much of her time in and out of hospitals. She was pursued and celebrated by American high society. She lived for years as a guest of European royalty. Yet still, she had no official identity. Y aquí es donde empiezan como las pruebas, es decir, las cosas que la gente hace, a veces queriendo o sin querer, que demuestran o desmienten su identidad. Una identidad que ella afirmaría rotundamente durante más de 7 años. Os explico algunos ejemplos. Pequeño inciso, y sí, soy la Blanca del futuro, bueno, del pasado, para vosotros, pero es que básicamente yo grabé este vídeo que habéis estado viendo hace 6 meses, en febrero, y por problemas técnicos no lo pude acabar de editar. Entonces me pongo ahora a editarlo porque quiero colgarlo, porque considero que es un tema muy interesante y un vídeo muy chulo, y me doy cuenta que la mitad del vídeo ha desaparecido. Entonces aquí estoy para grabar esa parte del vídeo que no sé qué ha pasado. Así que aquí estamos, 6 meses más tarde, me he cortado el pelo, ahora estoy viviendo en mi nuevo pisito y me he decolorado las cejas. Pero bueno, volviendo al misterio de Anastasia Romanov, más concretamente las pruebas a las que estaban sometiendo a Ana. Por ejemplo, el guardaespaldas de la familia fue a visitar a esta supuesta Anastasia y le trajo un álbum de fotos de la familia. De repente Ana se empezó a emocionar y se puso a llorar e incluso dijo, me has traído fotos de mi abuela, cuando él ni siquiera había mencionado que esa persona que salía en esa foto era su abuela, es decir, casi como que la había identificado y la había reconocido. Pasado un tiempo, a Ana le dan el alta y parte de la familia alrededor de los Romanov, es decir, familiares lejanos, la acogen en su casa, pensando que efectivamente se trataba de Anastasia. Así que la tía se hospedó en casa de unos varones. Mírala. Y allí, una amiga de la familia le pone una canción aparentemente aleatoria, pero que realmente tenía muchísima historia, porque era la canción que ellas dos solían escuchar cuando eran niñas. ¿Y qué hace Ana? Pues se emocionó y se puso a llorar. Pero llorar desconsoladamente, diciendo que es que tenía recuerdos muy bonitos de esa canción. O sea, ¿qué? También otra prueba fue con un grafólogo, que son estas personas que analizan la escritura y le asocian a tu forma de escribir pues unos rasgos psicológicos o de la personalidad. En plan, si haces un puntito en la I como un círculo, eres creativo. Si haces la T con el palito así,
Eres muy lógico. Pues eso es un grafólogo. Pues un hombre estudió la caligrafía de Anastasia, la caligrafía de Ana, y llegó a la conclusión de que eran exactamente idénticas. Hay que decir también que la grafología no es una ciencia exacta, de hecho es que es una pseudociencia, es decir, no tiene realmente un fundamento científico, pero bueno, es un dato que me parece curioso. Porque al final, aunque esto no pueda ser usado como una prueba a ciencia cierta, las letras se parecían. ¿Qué digo yo? En el caso de que Ana no fuera Anastasia, estudió la letra de Anastasia y la copió y la imitó hasta la saciedad para hacerla exactamente igual. A la hora de estudiarla, se tuvo en cuenta la evolución que tiene una niña al escribir desde los 11 años hasta los 25, ¿sabes? Porque al final no escribimos igual cuando somos más jóvenes y cuando somos más mayores. ¿Eso se tuvo en cuenta a la hora de analizarla? No sé, preguntas que me surgen. Además también a Ana le hicieron exámenes físicos, es decir, de la cara, básicamente. Y yo no soy científica ni nada, pero considero que no se parecen, no sé vosotras. Y como más o menos iba pasando todas las pruebas, pero con resultados dudosos, le asignaron a un oficial la tarea de realmente investigar si era ella o no. Así que sutilmente invitó a Ana a comer sin decirle que también iba a estar invitada otra persona. ¿Quién era esta persona? Pues la princesa Irene de Prusia, que no era otra que la mismísima tía de Anastasia. Pero eso no se lo dice a Anastasia, Irene simplemente actúa como una comensal más, como una invitada más y lo más casual posible. El oficial básicamente quería hacer esa prueba para ver la reacción de Ana ante una invitada totalmente random que para nada era su tía biológica. Uy, hola paloma. Es que se me ha puesto una paloma aquí al lado que tengo en la ventana y hasta se ha ido. ¿Y qué pasó? Pues que Ana no reaccionó. Chan chan. Cuando se descubre el pastel, Ana se pone histérica no, déjame buscar otra palabra porque la palabra histérica no me gusta. Se pone súper nerviosa y sobre todo se pone a la defensiva diciendo que se estaban aprovechando de ella y que estaban jugando con ella, que la estaban manipulando, que ya había pasado suficientes traumas como para que ahora tenga este escrutinio público entre la familia Romanov, estando en una situación tan vulnerable y después de haber pasado un evento tan traumático que al final pues los eventos traumáticos también te provocan lagunas en la mente, es decir, también te provoca que se te olviden algunas cosas. Por el llamado estrés postraumático y además también añadió que es que hacía mucho tiempo que no veía a Irene de Prusia. Grand Duke Vladimir spends part of each year in Paris. He is the assumptive heir to the Romanov throne. I think that it's highly unlikely that Anna Anderson could be Anastasia. Because, of course, you can imagine that the question interested me very much indeed, and I went into it in great detail, and for many reasons, I think which would be rather too long to enumerate here, I eventually came to the conclusion that she couldn't possibly be my cousin Anastasia. También se reunió con Gleb Botkin, que quizás os suene de hace un ratito porque aunque antes no lo haya mencionado con el nombre, sí que he hablado de él. Es uno de los hijos del médico de la familia Romanov. El médico falleció aquella noche, pero los hijos sobrevivieron. Y como ambos tenían edades similares, este hombre era del 1900 y Anastasia de 1901, su padre pasaba mucho tiempo con la familia Romanov y tal, pues sí que es cierto que compartieron pues algunos momentos de la infancia juntos, jugando y tal. Pues se reunió con este niño, ahora ya era un hombre, se reunió con Gleb y estuvieron pues hablando y teniendo una conversación muy agradable, recordando momentos de la infancia, momentos que solo podría recordar Anastasia. Porque eran pues estos recuerdos compartidos de la infancia o lugares o sitios donde solo habían estado los Romanov porque era un palacio de no sé qué o los jardines de no sé cuántos. Y claro, en aquel momento no había Google para echarle un ojo a cómo era el jardín de la villa donde veraneaban los Romanov, ¿sabes? Gleb acabó convencidísimo tanto como para pagarle un abogado que pudiese demostrar su identidad y por lo tanto que también pudiese demostrar su derecho como heredera al trono y su acceso a la fortuna real. Que por una parte, si no se trataba de Anastasia, pues me da mucha pena porque imagínate recordar como momentos de la infancia con una persona que te está mintiendo a la cara sobre esos recuerdos tan tiernos y tan inocentes. Pero por otro lado hay gente que dice que Gleb realmente se dio cuenta que no era Anastasia, pero se estaba aprovechando de ella para lucrarse él también. Así que empezó una batalla legal que hasta hoy en día tiene el récord por ser la historia judicial más larga de la historia de Alemania. A German court was expected to rule at any time on her long-standing claim to be the Grand Duchess Anastasia. By this opportunity, I thank all my friends everywhere who have been assisting me in all my troubles
all these many years. Her court case alone had made legal history. Lasting 32 years, it was the longest-running legal battle of the century and drew much attention. She was represented by some of Germany's most eminent lawyers who virtually donated their services. Members of European aristocracy spent small fortunes trying to disprove her claim. In the end, the verdict was unsatisfactory to both sides. The Supreme Court finally ruled that her identity as Anastasia had been neither proved nor refuted. Además, él era una perlita de hombre, vais a flipar con esto. Antes de esto se había autoproclamado arzobispo de la iglesia de Afrodita. Y diréis, ¿qué religión es esa? Yo nunca he oído hablar de esa iglesia. Pues normal. Porque él mismo la creó y él mismo se autodeclaró arzobispo. Es que esta historia, especialmente el caso de Ana en concreto, es fascinante porque son realmente, hay muchos altibajos, es decir, hay momentos que dices, no, 100% que es Anastasia, después hay momentos que dices, no, hombre, no, después vuelves al sí, no, y así te pasas un buen rato en una montaña rusa de emociones y de sospechas que te engancha una barbaridad. Tendrían que hacer una serie o un documental de esto. Por eso, antes de que continuéis con el vídeo, quiero que me comentéis en el piso de abajo si ahora, en el minuto, no sé qué minuto debe ser de vídeo, pero en el minuto tal de vídeo, vosotros creéis que Ana realmente es Anastasia Romanoff, porque yo hubo un punto de haciendo este guión que estaba convencidísima. ¿Vosotros qué opináis? Es que más que nada, creo que las pruebas son tan fundamentadas pero a la vez tan ambiguas, están muy sesgadas, yo creo, porque por ejemplo, el tema este de la enfermera con el periódico, quizás Ana le dijo rollo, cállate, no porque estuviese intentando ocultar su identidad por seguridad, porque si no igual me asesinan, sino rollo igual le dijo cállate en plan de, ay tía, cállate, ¿sabes? No sé, es todo muy ambiguo. El hermano de la zarina, es decir, el hermano de la mujer de Nicolás II, es decir, el tío de Anastasia, básicamente, no sé por qué lo he enredado tanto con tanto árbol genealógico, hizo una investigación independiente por su parte y pudo confirmar que Ana no era Anastasia. Que ese momento se debió sentir un poco como estos momentos de You Are Not the Father, que de repente empiezan a correr por el plató. Me parece algo absolutamente traumático para las criaturas y para los niños, pero bueno. You are not the father. You are not. No solo descubrió que Ana no era Anastasia, sino que consiguió revelar quién era realmente. Se trataba de Francesca, una trabajadora de una fábrica de munición de nacionalidad polaca con un historial de enfermedades mentales que además se agravaron porque sufrió un accidente en el trabajo en el cual, iba a decir, estalló una granada y ha estallado algo en mi bloque de pisos, pero bueno. En este accidente estalló una granada que supuestamente le hizo perder la memoria y tener pues diversas cicatrices en la cara, en el pecho y en algunas otras partes del cuerpo. Y diréis, ya está, ¿no? Esto ya está. Pero es que claro, ¿qué pasa? Que es que esta investigación no era del todo objetiva. De hecho, era un pelín interesada. Bueno, todas las teorías que he explicado son bastante interesadas, pero hay que tener en cuenta que al final la fortuna de la familia Romanov pues pesa bastante y si hay una hija viva del zar, pues se la va a llevar toda ella. Con lo cual, que el tío de Anastasia, que podría llevarse parte de esta fortuna, justamente sea él quien haga esta investigación y este reveal de la identidad de Ana, pues para algunos les pareció un pelín sospechoso. Pero a la vez también es sospechoso que Ana diga ser Anastasia, ¿no? Es que es todo muy confuso. Es una historia muy interesante a la par que agotadora. Pero espérate, porque para liarlo todo todavía más, llega Hitler. Éramos pocos y parió la abuela. El dictador también estaba es que estoy agotada ya. El dictador también estaba muy interesado por saber si Ana realmente era Anastasia. Así que lo que hizo fue localizar a esta familia polaca de Francesca, que era esta trabajadora de la fábrica de munición, y convocó una reunión entre ellos y Ana /Francesca /Anastasia. Yo ya estoy confundida. La idea era ver si esta familia podía identificar a Ana como Francesca, como su familiar, su hermana, su hija, su tía, yo qué sé. Bueno, pues al final se reúnen, están un ratito hablando y de repente la familia confirma que no era Francesca, que nunca la habían visto en su vida. Acaban diciendo que sí, que se parece pues a un familiar cercano, pero que no es ella. Y sobre todo se niegan a afirmar nada que confirme que se trata de Francesca. Entonces ya está, ¿no? O sea, como mínimo ya sabemos que Ana no es esta trabajadora polaca de una fábrica de munición.
no todo es tan fácil en esta historia, ya lo habéis visto. Porque al final esta prueba y esta reunión que convocó Hitler era un pelín estúpida. Otra cosa más a la lista, también te diré. Porque claro, por una parte, en el caso de que Ana no sea familiar suyo, pues lógicamente van a decir que no es Francesca y que no es familiar suyo. Pero claro, en el caso de que Ana realmente sí que sea Francesca, probablemente también van a decir que no lo es, porque al final Ana podría acabar castigada por los nazis si se descubría que había mentido durante todo este tiempo. Con lo cual, ni que sea para protegerla, especialmente si eres un familiar de ella, probablemente digas que no se trata de ella. Y firmarías pues que no la has reconocido. Ana, por su parte, falleció a los años casada con un hombre que estaba convencido de su identidad tanto como para llamarla Anastasia y diciendo que ella era una Romanov. E incluso cuando la increparon un poco diciendo en plan de demuestra que eres uno de ellos, yo qué sé, ella tranquilamente respondía: ¿cómo puedo demostrar mi propia identidad? All those who met Anna Anderson attested to the strength of her character. Frail and bird-like, she was given to terrifying tantrums, most of them aimed at her faithful followers. But she was also capable of great charm and vivacity. If she was no more than a working woman, how had she acquired such an intimate knowledge of life at the Romanov court? She continually confounded doubters with small but telling memories of Anastasia's childhood, which only Anastasia herself would have known. As the Grand Duchess Olga observed about her in some bafflement, there are still many strange and inexplicable facts about her not cleared up. Entonces, ¿es Ana Anastasia o no? Pues claro, hasta que no tuviésemos una prueba 100% empírica, yo que sé, una prueba de ADN, no podríamos confirmar al 100% si ella era Anastasia o no. Y para eso hubiésemos necesitado, pues, alguna partícula de su cuerpo o algún, yo que sé, un pelo, una uña, yo que sé, para poder extraer su ADN, algo a lo que ella se negó, pero que sí que consiguieron a través de un pelo. Al final acabó dando negativo, es decir, no era Romanov ni era nada, pero sí que dio positivo con un familiar de Francesca, o Francisca, creo que le está llamando Francesca, pero creo que se llamaba Francisca en realidad. Bueno, da igual. Así que sí, las sospechas de aquel familiar tío de Anastasia eran reales. Y podemos suponer que aquella familia con la que se reunió bajo la atenta mirada de Hitler mintió negando su identidad para protegerla. La verdad. Mientras existió la Unión Soviética, nadie hablaba de buscar los cuerpos ni de mucho menos haberlos encontrado. De hecho, en 1979 un geólogo encontró algunos huesos humanos cerca de la casa Patiev, pero claro, no dijo nada, incluso lo volvió a enterrar todo por miedo a lo que pudiese pasar. Two men had found the Romanovs. A local historian, Alexander Avdonin, and Gaily Ryabov, one of the Soviet Union's leading TV personalities. In the political atmosphere of the time, even a man as well known as Ryabov had to remain silent. Two skulls with significant bullet holes were removed for analysis, and then the remains were carefully reinterred. No fue hasta el 91, cuando la URSS ya dejó de existir, que se volvió a desenterrar pues, estos restos y empezó una larga investigación y pruebas de ADN. Y dicen que lo que se encontró no fue unos huesecillos de nada, fue una fosa común con los cuerpos de 6 adultos y 3 niños. In July 1991, the skeletons in the wood were dug up once more. Russian scientific teams, working with foreign forensic experts, established that there were 9 skeletons in the grave. Two skeletons were missing. There is general agreement that one is that of Tsarevich Alexei. But Russian and American scientists, using the latest computer methods to reconstruct the skeleton's facial features, were divided about the identity of the other missing skeleton. Pero claro, necesitaban una prueba de ADN de algún familiar real de los Romanov y no había mucho por dónde escoger. Tan solo podían sacarlo del príncipe Philip, el esposo de Isabel II, la reina de Inglaterra, la reina de Inglaterra, básicamente. La que ha fallecido hace nada, en 2021, pues él es su esposo. Porque Anastasia, espérate aquí, árboles genealógicos. Anastasia era la bisnieta de la reina Victoria, que a su vez era la tatarabuela de Philip. La reina Victoria es la abuela de toda Europa, entonces es un nexo común que nos une a todos. Es un lío, lo sé, pero así funcionan las familias reales, cariño. La reina Victoria, de la cual tengo un vídeo, por cierto, de la Semana del Amor,
que era una persona muy pasional con su marido. Pues esta señora tiene una hija que se casa y tiene otra hija que se llama Alejandra, y Alejandra es la madre de Anastasia. Y por otro lado, la reina Victoria otra vez tiene otra hija que tiene al príncipe Philip, si no me equivoco. Y este se casa con Isabel II. Y estos a su vez eran primos. Porque comparten tatarabuelos y la tatarabuela era pues la reina Victoria. En resumen, como he dicho, la reina Victoria era la abuela de Europa, ¿vale? La cuestión es que van al Buckingham Palace, pican a la puerta y piden pues si pueden tener alguna muestra de ADN para poder confirmar la identidad de estos cuerpos. Ellos aceptan y les dan una muestra de sangre. Tras estas pruebas pudieron identificar y confirmar que realmente estos cuerpos eran el zar, su esposa, sus 3 hijos y algunas personas de servicio. Y su perro también. Pero ¿qué pasa? Os recuerdo que eran 5 hijos y tan solo se habían encontrado 3. Así que habían 2 cuerpos, el de Anastasia y el de Alexei, que no se habían encontrado. Aún así, creo que fue justamente a través de estas pruebas, como ya he dicho, pudieron confirmar que Ana no era Anastasia. Bueno, hay veces que dicen que la prueba de ADN la consiguieron hacer a través del pelo de Ana, y otras fuentes que dicen que lo hicieron a través de, unas muestras de unos restos de un bypass intestinal que le hicieron. Bueno, os dejo por aquí los resultados, por si acaso hay alguien que entiende estas imágenes, no es mi caso. DNA testing might have provided conclusive proof of the claims of her supporters, but Anna Anderson had been cremated. It is next to impossible to extract DNA from ashes. The problem seemed insoluble. Until it turned out that tissue samples had been preserved after the 1979 cancer operation. There was another legal battle before these samples were released for testing at Aldermaston. The disciples of Anna Anderson held their breath. The results of the tests were announced by Dr. Gill at a press conference held in October 1994. After running through the complex historical and scientific background to the case, Dr. Gill delivered his verdict. Well, this is a family tree. Here the Tsar and 5 children. And here we trace the maternal lineage of Tsarina Alexandra's sister, Princess Victoria of Hesse, had a daughter, Alice of Battenberg, who had a son, Prince Philip, Duke of Edinburgh. Firstly, the samples said to have come from Anna Anderson could not be associated with a maternal relative of the Tsarina or of His Royal Highness Prince Philip. Aún así, los cuerpos de los 2 pequeños de la casa seguían sin encontrarse. Entonces, habría una pequeña posibilidad de que siguiesen vivos. Quizás no era Anna Anderson, Anastasia, pero quizás podría ser otra persona. Pero no sé si os acordáis que os he dicho que dividieron los cuerpos como en 2 fosas. Aunque eso en aquel momento nadie lo sabía. Lo que pasa es que en 2007 se descubrió otra tumba donde yacían los cuerpos de 2 niños. Una chica de unos 16, 17 añitos y otro de un chico de unos 14 años ya en forma de esqueleto. Así que se pudo confirmar que él realmente era Alexei, pero agarraos porque la cosa no acaba aquí, porque no se pudo confirmar que ella realmente era Anastasia. ¿Qué? O sea, imagínate, todo esto para encontrar los puñeteros cuerpos y encima no puedes confirmar que es Anastasia. A ver, lo que pasa es que no pueden confirmar si ella realmente era Anastasia en particular o se trataba de alguna de las otras hermanas. Es decir, entre María Romanov de 18 años y Anastasia Romanov de 17, pues no se sabe a quién pertenecen esos huesos en particular, si a Anastasia o a María. Pero bueno, se han encontrado 2 fosas con todos los cuerpos de la familia, más algunas otras personas de servicio y el perro, no nos olvidemos del perro. Y que al final pues los cuerpos femeninos más jóvenes concuerdan con las características de las hermanas Romanov y el del niño en particular concuerda con las características de Alexei. Lo fuerte es lo que os digo, que esta segunda fosa se descubrió en 2007. Yo supongo que cuando se descubrió la primera fosa en la cual faltaban esos 2 cuerpos de Alexei y de Anastasia, todavía se avivó todavía más la llama de estas supuestas personas que decían ser Anastasia. Y claro, para 2007, cuando ya se pudo confirmar que estos 2 niños más jóvenes de la casa habían muerto de la misma forma y en el mismo momento que su familia, que el resto de su familia, y que no habían logrado escapar, la mayoría de estos impostores ya había muerto. Así que nunca se les pudo decir en plan de, oye, que sepas que te hemos pillado mintiendo. La verdad es que a mí me da bastante curiosidad saber qué hubiesen dicho. No en plan, ja, somos pillados, sois unos mentirosos, o sea, no así, porque pienso que muchas de estas personas
mentían fruto de un síntoma de una enfermedad mental. Especialmente en el caso de Ana, que yo creo que básicamente le fueron metiendo la idea en la cabeza de que ella era Anastasia, en una cabeza que ya no estaba sana, y al final quizás ella misma no estaba ni mintiendo, ella estaba diciendo su verdad o la verdad que tenía en la cabeza. Y otras personas incluso mentían por necesidad para huir de situaciones desfavorecidas. Pero bueno, aún así no puedo evitar que me dé curiosidad pues ver sus reacciones ante esta revelación que se hizo en 2007. Esto de las impostoras me recuerda un poco a esta niña que decía ser Safo de Lesbos, que es una niña de unos 7-8 años que, pues eso, decía ser la poetisa Safo de Lesbos. Os dejo por aquí o por aquí, ahora no recuerdo cuál de las dos esquinas es, pero bueno, da igual, un vídeo de una persona que explica esta trama con todo lujo de detalles y de forma súper interesante, os va a encantar. Es realmente fascinante. Y también esta historia la mencioné por encima en un episodio de mi podcast, no te lo habías preguntado, que ahora mismo está en stand-by, por si os lo preguntabais, que también os lo dejo por aquí. Hablando de podcast, os quiero recomendar un episodio de History for Weirdos, donde trata pues toda esta trama y este misterio, pero lo abarca en forma casi como de conversación. Cosa que es muy interesante porque es una persona que sí que conoce la historia, explica a otra que no ha oído hablar nunca de estas impostoras y de este misterio, de que no encontraban las fosas, no encontraban el cuerpo de Anastasia. Y es guay porque si tampoco conoces esta historia, te sientes como parte de la conversación y haces el viaje de comerte con patatas algunas mentiras de las impostoras con esta persona que no conoce la historia. Es chulo. Me lo escuché un día yendo en coche y era como que formaba parte de esta conversación y formaba parte pues, de ese viaje montañas rusas de sospechas que vas teniendo a lo largo de esta trama. Y también, ya que estamos hablando de podcast, hay un episodio de todo esto en el podcast Mujeres de la Historia. Perdón, Mujeres con Historia se llama. Os lo dejo abajo o por aquí o donde sea. Buah, es que estoy pensando que 2007. O sea, es que no hace nada. De hecho, la película de Anastasia, que a muchos os sonará, se estrenó 10 años antes de encontrar esta segunda fosa. Es que es una locura. Me gustaría saber si existe una historia similar, pero que acabe bien, de alguna figura histórica o de algún familiar, de alguna familia real que huyó justamente de una situación así y logró escapar. Es decir, que todo el mundo se pensase que alguien estaba muerto y de golpe reapareció. No sé si conocéis alguna historia así. De ser así, por favor, comentadlo porque me encantaría pues descubrirlo, investigar y traerlo al canal, por supuesto. Así que ya sabéis, en el episodio de abajo podéis dejármelo. Ahora bien, ¿qué pasó con los cuerpos de la familia? Os dejo a la Blanca del pasado explicándoslo. Hoy en día los restos están en el sepulcro de la familia Romanov, en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, que es ortodoxa, por lo que os comentaba, porque ellos son santos en esta religión, pero el Santo Sínodo, que es como el gobierno de esta iglesia ortodoxa, está en contra de esta decisión y exige nuevas investigaciones. Como que no se cree que estos huesos sean de la familia Romanov. Dicen, debido a la motivación política del evento, porque al final este descubrimiento y esta confirmación de que los huesos eran de los Romanov era una forma de reconciliación y de expiación de los crímenes que sucedieron durante la época soviética, pues por eso dicen como que hay una motivación política detrás de esto, pero la cuestión, debido a la motivación política del evento y la falta de consulta con la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca no participó en la ceremonia y rechazó los resultados de las pruebas. De hecho, cuando se descubrió la otra fosa con los nuevos restos en 2007, la Iglesia Ortodoxa se negó a enterrarlos allí, con lo cual los restos de estos dos niños están en archivos rusos separados de su familia. Otros impostores. Ya como colofón final, quiero hablaros de algunas de las locuras de la vida de Anna Anderson, porque no acaba aquí. Y también quiero hablaros de otros impostores que decían ser parte de los Romanov, pero que no hicieron tanto ruido como Anna Anderson o Eugenia Smith. Anna se casó, como os he dicho, con un hombre que la llamaba Anastasia. Este era Jack Manhattan, era un historiador, irónicamente. Calendar, the Russian imperial calendar, showing the four sisters, the Tsar, the Tsarina, and the Tsarevich. This is about 1913 from Russia. Without your glasses, can you tell these apart? It's not very easy to do, is it? This is a rather unfamiliar thing, and it's in color. But I say Maria, Anastasia, Tatiana, the Tsarina, the Tsar, the Tsarevich, and Olga seated. And I'm pretty sure that's Olga. Although she looks smaller than the others, she was actually the oldest. I believe that's the way. We've gone over this quite often. I think that's what we settled. Y hay gente que dice que él la llamaba Anastasia porque él realmente se creía que ella era Anastasia. Pero muchos otros dicen que él simplemente quería creerlo, porque le gustaba la idea de ser conocido como el yerno del último zar. También te digo que es una fantasía de título. O sea, el yerno del último zar en LinkedIn te queda niquelao.
I would like to see Anastasia to live and have some reputable historians in the world say yes, they believe that this really is the last surviving daughter of the Tsar and the Tsarina. Would you like to see a happy resolution of this matter in your lifetime? I spit on them. Además, también en su casa vivían con las puertas abiertas, incluso en invierno. Acumularon una gran cantidad de basura y animales, especialmente gatos, es decir, sufrían el síndrome de Diógenes y el síndrome de Noé. Los vecinos, hartos de esta situación, denunciaron todo esto. Jack acabó en el hospital y Ana en una institución mental. Pero espérate, Jack la secuestró de esta institución mental y estuvieron 3 días como fugitivos de la ley, huyendo en un coche que iba hasta arriba de basura, hasta que la policía los encontró escondidos en unos matorrales. Y los enviaron pues de vuelta al hospital y de vuelta al sanatorio. Ahora bien, como os he comentado, había también otros impostores. Por ejemplo, había muchísimos hombres que decían ser Alexei, el heredero al trono. Claro, es que es muy jugoso ese título también. Os he hablado ya de Michael Goloniewski, así que voy a empezar por él. Y voy a intentar repetir lo mínimo su nombre porque tiene un nombre muy complicado. Él era un triple agente secreto, o sea, no un doble agente secreto, no un double agent, un triple. O sea, imaginaos. Es que esta historia es una locura, de verdad. Era un espía secreto, inicialmente para el gobierno soviético, pero después empezó a serlo para Polonia, pero también empezó a serlo para la CIA, para Estados Unidos. En un momento de su vida decidió afirmar que era Alexei Romanov, diciendo que Yukov Yurovsky, es decir, uno de los encargados del asesinato, lo salvó. A ver, es decir, las personas que tenían que matar al heredero al trono para que no heredase el trono, no mataron al heredero al trono y lo salvaron. Veo algunos huecos en su historia, no seré yo quien lo diga. Y aunque él había nacido en el 1922 y Alexei en el 1904, es decir, era 18 años más pequeño que el heredero al trono, ocultó su fecha de nacimiento y además decía que tenía hemofilia, que es esta enfermedad que todo el mundo sabía que tenía Alexei, y decía que justamente por esta hemofilia él parecía más joven de lo que era. Estoy agotada. Como ya sabéis, se reunió con Eugenia y ambos confirmaron la identidad del otro. ¿Qué vas a hacer? ¿No? Quiero decir, si te has encontrado ya con esa persona, pues no sé. Y además, es que este hombre, de verdad, se casó en el 64 bajo el nombre de Alexei Romanov. Con 2 cojones bien puestos rusos. A ver, una cosa, ¿esto es legal? Después se confirmó que efectivamente él no era Alexei y fue un drama, especialmente para la CIA, fue un escándalo. Él murió en el 93, así que luchó hasta la muerte para demostrar su identidad rusa. Después tenemos a Eugene Nikolaevich Ivanov, que fue como uno de los primeros en decir que era Alexei, como el OG, como mínimo el primero que generó pues, cierto interés en los medios, y que decía que también logró escapar con la ayuda de un militar pasando por Siberia hasta Alemania. La persona que hospedó a esta persona dijo que él hablaba alemán, inglés y francés, idiomas que enseñaron a los hijos de los Romanov, pero no menciona nada del ruso. Esto no sé si es porque al final, como es su lengua materna, era como súper obvio mencionar que hablaba ruso, o si no lo mencionan porque no lo hablaba, no lo sé. Pero también dicen que conocía detalles menores de la corte rusa, que también padecía hemofilia y que le gustaba vestirse con el uniforme del ejército imperial ruso. Curiosamente, después de que se publicaran diversos artículos y diversas noticias, incluyendo en The New York Times, sobre este hombre y sobre su historia, Ivanov desapareció sin dejar rastro y no se ha vuelto a saber nada de él. Cosa que, si no llego a saber que en 2007 se encontró la fosa con el cuerpo de Alexei sin vida, es como que me parece como el más real, ¿no? Bueno, pero no lo es. ¿Por qué me he hecho esta olla? Después está Ernest Biermann, también conocido como Eino Tamet, que se hacía llamar Alexei Tamet Romanov. De repente, este hombre con 68 años empezó a decir que él era el último zar de la historia. Además, también tenía sordera en una de las orejas que decía que había sido provocada por un disparo concretamente de Yurovsky. También decía que le faltaba un testículo, al igual que Alexei, supuestamente. Cosa que no me preguntéis si a Alexei o a este hombre le faltaba o no uno de los testículos. He decidido no investigar más al respecto, sinceramente. Finalmente, este hombre falleció y la cosa no fue más allá en cuanto a lo de Alexei. Y además también mencionar que este hombre no padecía hemofilia, que repito que es como una enfermedad muy icónica o muy característica, es como una parte muy importante de la historia de los Romanov, especialmente de Alexei. Cuando decía icónica me refería a que era como muy... No icónica en plan de icon, hemofilia, no. Me refiero a que es como algo muy icónico que se le relaciona muchísimo a la figura de Alexei. Perdón, llevo 3 horas grabando, se me está yendo la cabeza ya, entonces ya no sé lo que digo, disculpadme. Pero no acabamos aquí, porque también tenemos otras mujeres que decían ser las hermanas Romanov. Marga Butz decía ser Olga. Ella explica que mantuvo en secreto su identidad, pero al ver que Anna Anderson decía ser su hermana fue lo que le animó a confesar que ella era Olga para poder desmentir la versión de Anna Anderson.
Escribió un libro sobre su supuesta escapada y fue enterrada con el nombre de Olga. Seclava Sespska. ¿No me podían dar un poquito de truca con los nombres, por favor? Bueno, ella decía ser María Romanov, y lo más curioso de todo es que coincidió con Marga/Olga en prisión y que posteriormente conoció a Anna Anderson por X circunstancias. O sea, prácticamente tenemos aquí reunidas a la familia de impostoras. Larisa Tudor. Es curioso porque con Larisa Tudor la gente, en vez de decir que pertenecía a la familia de los Tudor, decía que pertenecía a los Romanov, más concretamente de que era Tatiana Romanov. Es decir, ella no era quien lo decía, eran los rumores y la gente. Tras su muerte, un autor escribió un libro sobre lo que le podría haber pasado a esta mujer, que en realidad era Tatiana, ocultada entre las sombras. También había un hombre que decía que su abuela era María Romanov, pero enseguida lo desmintieron, más que nada porque además no le hicieron mucho caso, porque este hombre tenía un largo historial de inventarse títulos nobiliarios, empezando por decir que él era Su Alteza Serenísima el Príncipe, otro nombre complicado, Khepenuller Abensberg, cosa que le llevó a recibir una denuncia de la real princesa de Khepenuller. Después él mismo se hizo llamar Alexei Romanov, es decir, él decía que su abuela era María Romanov, pero que él era Alexei Romanov. Y pidió, y encima pidió que la gente de la realeza y los aristócratas lo adoptaran, y finalmente murió en Madrid, no sin antes decir que era el príncipe de Anjou, Durazzo, Durasov, Romanov, Dolgoruki de Borbón. Es una locura, cariño, esos apellidos no te caben en el DNI. ¿Qué hacemos? ¿Te ponemos siglas o qué hacemos? ¿Qué ponemos? ¿Un post-it con un asterisco o qué? Tendría que hacer un vídeo sobre este hombre porque es una locura también. Bueno, la cuestión es que hubo un montón de impostores, podríamos seguir así todo el día, aunque yo prácticamente lo llevo. Es que he tardado mucho grabando este vídeo porque he tenido muchos problemas técnicos que espero que no hayáis notado, pero bueno, cruzamos los dedos. Si os ha picado la curiosidad, hay una página de la Wikipedia, que sí que la gente es un poco reacia a usar la Wikipedia, pero sí que es cierto que es una página donde está muy bien ordenado los nombres de cada persona que ha dicho ser parte de los Romanov. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Recordaos que estoy en Instagram o TikTok con vídeos más cortos pero igual de interesantes, que tengo un libro con salseitos de la historia del arte, que también tengo un podcast donde resolvemos dudas curiosas. Y ya está, yo creo que por ello es suficiente. Os he dado mucho la chapa ya. Un besito muy grande, muchas gracias por dedicarme este día. No, muchas gracias por dedicarme estos minutos de vuestro día. Y adeu. Adeu.